voy a leer, que salió el día de hoy en el periódico El Espectador, con unos datos que creo que nos deben poner a reflexionar. Dice así: el 8M no es un día para celebrar. ¿Por qué? Las mujeres ocupan solo el 28% de los puestos gerenciales a nivel mundial, casi la misma proporción que en 1995. La representación de las mujeres en los parlamentos y ministerios se ha duplicado a nivel mundial, pero todavía no cruza la barrera del 25%. Las mujeres trabajan más que los hombres, pero ganan menos y el trabajo doméstico se ha intensificado y no está muy bien remunerado. Para el 2020, solo el 47% de las mujeres en edad de trabajar estaban en el mercado laboral, en comparación con el 74% de los hombres. Con la pandemia todo empeoró. Por lo menos 200 millones de niñas y mujeres son sometidas a mutilación genital en el mundo, o como se conoce comúnmente, la ablación. Alrededor de un tercio de las mujeres ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja. Se estima que 137 mujeres son asesinadas por su pareja o miembro de su familia cada día. Las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en los campos como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. En países como España se ha pedido a los colectivos feministas evitar las manifestaciones, pero no olviden que hay más opciones como las iniciativas virtuales. No es un día para celebrar, es una fecha para movilizarse por un cambio. ¿Y tú cómo lo harás? Estas preguntas y estos datos nos actualizan un poco y nos ponen en contexto, ese contexto que está viviendo la mujer en la actualidad. Por eso se hace necesario que hoy, más que de pronto celebrar, sea un día para que nosotros tomemos conciencia frente a qué son esos aspectos que nosotros tenemos que comenzar a mejorar y a cambiar como sociedad. Ahora bien, les voy a compartir el orden del día, pues cómo vamos a hacer la actividad. Primero va a haber un saludo de parte de mis compañeros, de Giovanni Bustos y José Luis Trejos, como parte del equipo, para las compañeras, para las madres, para todas las mujeres que están participando hoy en la actividad. Segundo, tendremos la intervención de nuestra gran invitada, la profesora Tulia Lucy Martínez, docente de Bachillerato de Bienestar Rural de Balboa, integrante de la Junta Filial del sindicato, y es que es una mujer muy, muy comprometida con la enseñanza de las ciencias humanas, y pues ella nos presentará hoy un panorama general de lo que implica el 8 de marzo. Por último, entonces tendremos la intervención de los participantes con opiniones, mensajes. Entonces yo estaré moderando un foro que para eso pues ahorita les voy a poner unos aspectos para tener en cuenta en el chat. En la medida en que ustedes deseen participar, entonces lo hagan con nombre propio y yo pueda irles asignando la palabra. Entonces, en este momento, entonces vamos a escuchar al profesor Giovanni Bustos, quien les va a dar un pequeño saludo, y después estaremos escuchando al profesor Luis Trejos. Buenos días a todos los participantes de esta reunión, en especial pues a las mujeres. Este espacio se organizó junto con los profesores y directivos hombres de la institución educativa Santo Domingo Sabio, con el fin de no pasar por alto este día tan importante del año en el que se conmemora pues el Día de la Mujer. Entonces esperamos que este espacio, este foro y su participación sean muy fructíferos para realmente brindar un homenaje como el que ustedes se merecen por tan valiosa labor y tan valioso papel en la sociedad. Muchas gracias y los dejo con mi compañero José Luis. Muy buenos días. Buenos días, felicitaciones a todas las mujeres. Qué grato
que tengan un día no de celebración, sino de conmemoración. El papel de hablar de la mujer es un papel bastante duro, porque es un tema bastante amplio y hay tantas cosas que se podrían decir de ella que quedaríamos cortos. Pero a grosso modo, todo comienza cuando un grupo de obreras decide que es hora de luchar por sus derechos y laborar en igualdad de condiciones a los hombres. Forman un grupo y deciden emprender la lucha, desafortunadamente con desastrosas consecuencias por esta acción. Pero ellas en su valentía nunca han dejado de luchar y siguieron adelante hasta que han llegado a conseguir muchas cosas que les han sido negadas en todos los campos, como decía el compañero. Pues vemos que en el campo político llegó el momento en que ellas necesitaban ser representadas, elegir y ser elegidas, y lo lograron. En el campo social, ni que hablar de tantas mujeres que han servido a la comunidad, han vinculado sus esfuerzos y sus luchas para que las regiones progresen y haya desarrollo a nivel social. En el campo deportivo, pues tenemos demasiados ejemplos de mujeres que llegan al triunfo y nos han brindado grandes satisfacciones, medallas de oro, entre otras. También hemos descubierto que la mujer está en todo. La mujer es una de las grandes creaciones de Dios, las cuales son inspiración de los hombres. También son la perdición de muchos porque confunden los sentimientos. La mujer es madre, la mujer es poesía, la mujer es amor, la mujer es trabajo, la mujer es compañía. Desafortunadamente, ha sido poco valorada en un mundo en el cual el hombre cree que es el que manda y el que tiene la única oportunidad de dominar y de trabajar en esta vida. Pero ella se ha venido vinculando y ha logrado escalar unas posiciones en las cuales lo ha hecho demasiado bien. Ella nos ha demostrado que es capaz, que tiene las capacidades igual a los hombres y que en esta vida debemos de trabajar unidos, de luchar unidos, de caminar unidos y de forjarnos un mundo mejor. Felicitaciones, mujeres, feliz día y sigamos adelante. Muchas gracias. Agradecemos a los compañeros, al profesor Giovanni y al profesor José Luis por esas intervenciones. José, hágame un favor, cierra el micrófono, por favor. Dando continuidad a la jornada que tenemos el día de hoy, pues hoy sí quiero darle la bienvenida a nuestra invitada, que es la profesora Tulia Lucy Martínez. Ella es docente del Bachillerato de Bienestar Rural en Balboa, es integrante de la Junta Filial del Sindicato de Balboa, y es una mujer que se ha destacado por ser una de las mujeres que más está comprometida como con las causas sociales, desde diferentes puntos de vista, en su labor como docente, en su labor como sindicalista, en el arte también. Pues he tenido la oportunidad de conocer también su faceta artística y sé que le encanta la poesía, le gusta la pintura. Entonces, pues qué mejor que ella, en su doble condición de activista política y de ciencias humanas y obviamente también en su condición de mujer, que nos haga como un panorama o nos dé como unas luces frente a las implicaciones que tiene la mujer en cuanto a lo que se ha ganado y en cuanto a lo que todavía se tiene, el terreno que se tiene que ganar todavía. Entonces, pues yo quiero darle la bienvenida, agradecerle de parte de las directivas de la institución educativa, del grupo de docentes, de compañeros que estábamos encargados de hacer pues como esta actividad, agradecerle de todo corazón por esa disposición que siempre tiene. Y pues, bueno, profe, bienvenida. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, de verdad que para mí es un honor grandísimo poder compartir este espacio con ustedes. Y no, pues gracias por el detalle, de verdad de esas cosas que asombran. De corazón, un abrazo gigante para todos ustedes y todas, que
igual como compañeros de lucha, yo siempre he pensado que no hay derechos para unos o para otros, sino derechos para todos como ciudadanos del mundo, como decía alguien por ahí en un discurso que después fue castigado, pero Fidel Castro lo dijo en un discurso, donde decía, nosotros somos somos ciudadanos del mundo y por tal razón tenemos derechos como ciudadanos del mundo, independientemente de si somos jóvenes, mujeres, hombres, somos seres humanos que pertenecemos a una sociedad y por tal razón tenemos derechos todos por igualdad de condiciones, ¿no? Bueno, buenos días para todos, compañeros. Como ya conocen, entonces vamos a hablar un poquito acerca de esta historia y de los mitos que hay alrededor de lo que es el Día de la Mujer. Entonces voy a hacer una pequeña presentación. Vamos a ver si funciona porque a veces el internet y estas cositas no dan. Entonces vamos a empezar con una pequeña reflexión, donde hablamos de una parte bien importante. La pregunta no es quién me lo va a permitir, sino quién va a detenerme. Esta reflexión me parece que es importante en el día de hoy que nosotros vamos a iniciar por acá porque, o sea, nosotros no estamos en condiciones de decir, bueno, ¿hasta dónde puedo llegar? Realmente la igualdad de derechos es una situación que ha llevado a la mujer de su lucha desde la época del feudalismo, desde mucho más atrás a lo largo de la historia. Vale la pena resaltar de que la mujer solamente ha tenido dos etapas en la historia de la humanidad donde ha sido matriarcal. O sea, matriarcal quiere decir que el poder de la sociedad a nivel económico, político y social ha sido a cargo de la mujer. Y estas bondades fueron quitadas en la Edad Media, ¿no? Gracias a algo que se conoce en la historia como feudalismo. Y sin herir susceptibilidades de nada, pero es necesario hacer como una especie de reflexión con respecto a esto que es la intervención de la sociedad dentro del mismo papel que la mujer ha tenido a lo largo de la historia, ¿cierto? Entonces, yo creo que a lo largo de la charla vamos a entender por qué no es quién me lo va a permitir, sino quién me va a detener. Se formaliza el Día Internacional de la Mujer por las Naciones Unidas apenas en 1975. No, me parece que es bien clave que nosotros tengamos esta fecha pendiente, porque es que estamos hablando de la historia de la humanidad. Y si nosotros reflexionamos un poquito con esto, 1975 es nada a lo largo a lo que reflexiona o lo que es con respecto a la historia de la humanidad. Entonces, aunque se formaliza por las Naciones Unidas en 1975, vienen una cantidad de luchas anteriores a esta, que es lo que nos permite a nosotros como llevar a cabo una cantidad de situaciones que decimos, bueno, ¿por qué a partir de 1975? Aquí llegamos entonces a una afroamericana que me parece que es bien interesante la reflexión que ella hace en un libro que se llama... bueno, yo voy a hacer la traducción en español porque en inglés es un poco complicado. Entonces es un libro que ella hace habla acerca de los derechos de la mujer. Y ella, en una de las frases que me parece que vale la pena resaltar es esto: la idea radical de que las mujeres somos personas. O sea, hasta dónde nosotros, y esta chica Angela Davis me parece que aunque es afroamericana y estadounidense, revisa la posibilidad del papel que nosotros como mujeres hemos tenido en la sociedad. Y dice, pues que somos personas. Entonces, la idea radical es esa, de que nosotras como mujeres, primero que nada, somos personas. Entonces, el hecho de exigir derechos como mujeres se sale un poquito de tono de acuerdo a lo que dice Angela Davis, porque dice, somos personas primero que mujeres. Entonces vamos a ir evolucionando un poquito con estas situaciones. Entonces, hay dos cosas bien importantes porque lo del Día de la Mujer tiene dos connotaciones, una en América y otra en Europa, ¿cierto? Entonces, en Europa, por ejemplo, se da a inicios del siglo XIX. ¿Por qué se da esto? Porque se posibilita el ingreso de la mano de obra femenina al mundo industrializado que surge en ese momento, diferente a lo que pasa en América.
En Europa se establece la revolución industrial, se establece la revolución francesa, o sea que son cambios políticos muy importantes dentro de las economías de esos países europeos, mientras que en América todavía el único país que va como saliendo en ese proceso de industrialización es Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, con este ingreso de la mujer a la mano de obra como tal, entonces empieza a mirar la diferencia tan enorme que se da con respecto a los salarios, con respecto a las horas de trabajo, con respecto a las mujeres embarazadas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, esa lucha que se da en Europa se empieza a entender en América, pero solamente en Estados Unidos, como para que entendamos un poquito la diferenciación que hay con respecto al desarrollo también de estas luchas que las mujeres han tenido a lo largo de la historia, ¿cierto? Entonces, en América, por ejemplo, se daba la dificultad de que nosotras no podíamos manejar cuentas propias, nosotras no podíamos ingresar a las escuelas o a los colegios a tener formación educativa, no había la posibilidad de tener derecho al voto, ¿cierto? Mientras que en países como Inglaterra, como Noruega, como países europeos, ya se estaba dando la lucha por la inclusión de la mujer dentro de todos esos procesos. Seguimos entonces, y aquí hay una cosa bien importante porque la primera convención que se realiza por los derechos de las mujeres se realiza en 1848. Y miren lo particular que da esta situación, se da precisamente en Estados Unidos. Entonces, esta convención nacional que se hace en 1848, que se hace en Estados Unidos, es una convención que se hace solicitando o exigiendo derechos civiles sociales, políticos y religiosos, no solamente para las mujeres, sino para el colectivo, es decir, para todos. Entonces, ahí también mostramos algo de lo que tenemos nosotras las mujeres, que es el pensar en el otro. Entonces, cuando nosotras empezamos, esa lucha se inicia en 1848 en los Estados Unidos, se refleja después en lo que pasa en estados europeos, ¿cierto? Sin embargo, se coincide en que el Día Internacional de la Mujer se da como una necesidad que surge por las diferentes luchas que las mujeres han tenido a lo largo de la historia. A mí me parece un poquito mítico establecer que la relación que hay con el incendio en la fábrica que hubo en Nueva York, donde desafortunadamente murieron 140 personas y entre ellas eran 120 mujeres entre 14 y 43 años más o menos que tenían ellas. Es de desmitificar, de hacer como una desmitificación de este acto, no porque no sea importante, sino que es como la punta del iceberg, es decir, es como la gota que derrama el vaso, porque anteriormente a eso venían una cantidad de luchas establecidas por las mujeres a nivel mundial, fundamentalmente en los países europeos, ¿cierto? ¿Por qué en los países europeos? Por los cambios sociales que viven esos países. Entonces las mujeres necesitan hacer esa participación y hacer parte de esa historia, ¿cierto? Tenemos entonces aquí, para retomar un poquito algo de un personaje muy importante en la historia de todo este proceso del Día Internacional de la Mujer, que es una alemana, Clara Zetkin, presidenta honoraria, digo yo, entre paréntesis ahí, porque fue una luchadora. Ya que sugiere que se debe realizar un Día Internacional de la Mujer trabajadora, y es importante que tengamos esto claro porque una de las consecuencias de los actos de lo que sucede en Nueva York es precisamente ese, que se forme el sindicato de trabajadoras de la industria manufacturera. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí que el Día Internacional de la Mujer no se celebraba el 8 de marzo, sino el 19 de marzo, donde países como Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza hicieron parte de este proceso. Hay diferentes versiones por lo que se elige esta fecha, ¿cierto? Entonces hay varias cosas que tenemos aquí. Por ejemplo, podríamos hablar de una francesa que algunos deben de conocer porque fue importante y marcó la pauta para una cantidad de procesos y para estimular la lucha de muchas mujeres en Europa durante la Revolución Francesa, una señora Olimpia de Couche, que ella salió a la calle porque ella quería
que los derechos de la mujer fueran incluidos dentro de los derechos humanos del ciudadano, que esos derechos humanos después, los derechos del hombre fueron después traducidos por Antonio Nariño y traídos acá a Colombia. Entonces, ella, por la necesidad de verse reflejada en que la mujer fuera incluida dentro de este proceso, se ganó la cortada de la cabeza, ¿cierto? Entonces, yo pienso de que hoy en día nosotros tenemos que replantear un poquito como estas situaciones y pensar, o sea, el papel de la mujer ha sido muy grande dentro de la lucha y dentro de la historia, y tiene que ser reconocido como tal, como un proceso de luchas que las mujeres han tenido a lo largo de la historia. Y no podemos dejar de reconocer, por ejemplo, lo que pasó en 1917 en Rusia, que habían las mujeres cansadas de la guerra. Un día decidieron, vamos a la calle y vamos a pedir el regreso de nuestros esposos, hijos, hermanos, compañeros, allá no más guerra, ¿cierto? Y escogieron el último domingo de febrero como bajo el lema Pan y Paz, del cual vamos a hablar un poquito más adelante si nos alcanza el tiempo, exigiendo el regreso de estos combatientes a Rusia. Lo más importante de esto fue que los mineros y los trabajadores de la metalurgia se unieron a estas mujeres y crearon un paro increíble en Rusia, que después más adelante va a llevar a la caída de los zares en Rusia, ¿cierto? Hay una pregunta aquí que es bien importante cuando nosotros nos planteamos por qué seguimos en la lucha. Porque la igualdad dentro de género, sí, la igualdad sigue en nosotras haciendo mella. Entonces aquí tenemos unos datos estadísticos que me parecen que son bien importantes retomarlos. 2.700 millones de mujeres no pueden acceder a las mismas opciones laborales que los hombres. Y si accedemos a las mismas opciones laborales que los hombres, no tenemos las mismas condiciones. Se paga por debajo del sueldo. Les decía anteriormente que las mujeres embarazadas son una complicación para las empresas. O sea, nos embarazamos ¿cuántos? Mi esposo y yo, mi compañero y yo, mi novio y yo, o ese embarazo solamente mío y yo soy la que asumo la responsabilidad de. En 2019 menos del 25% de los parlamentarios eran mujeres. Estamos hablando de 2019, que me parece que son 2 años atrás, y que hoy en día nosotros si decimos, bueno, ¿cuántas primeras ministras, cuántas presidentes hay en el mundo? Podríamos hablar de Chile, de un país en América Latina que es Chile, de Europa un solo país que es Alemania, en Inglaterra una sola persona que ha sido influyente dentro de estos espacios políticos que no nos han permitido la posibilidad, porque no creemos en que como mujeres seamos capaces de, o no creemos en nosotras mismas, y aparte de eso el Estado también nos ha obligado a lo largo del tiempo a lo mismo. Nosotras somos madres, ¿cómo estamos criando a nuestros hijos? ¿Cómo estamos compartiendo con nuestros hermanos, nuestros esposos? O sea, también algo de ese machismo y de ese patriarcado que nosotras mismas hemos formado en nuestros hogares, ¿cierto? Una parte aquí bien complicada es lo que tiene que ver con la violencia de género. La violencia de género día a día va resaltándose más, porque se ha convertido en una de las grandes dificultades que nosotras como mujeres tenemos que afrontar. Nosotros tenemos que entender que somos diferentes a los hombres. O sea, tenemos que partir de la premisa de que somos diferentes. Y ellos tienen unas habilidades diferentes a las nuestras, pero el hecho de que de que seamos diferentes en muchas situaciones no quiere decir de que no podamos tener igualdad. Entonces, esa violencia de género se ha generado precisamente por eso, porque nos consideran débiles en algunos momentos y piensan que la fuerza física en muchos casos y la dominación que hace ha hecho de que nosotras nos tengamos que rebelar también y decir no más, hasta aquí. De las 500 personas en puestos de jefatura ejecutiva que lideran las empresas con mayores ingresos en el mundo, menos del 7% son mujeres. Menos del 7%. Hablamos acá también inclusive del arte, de los premios Oscar, que no podemos alejarnos nosotros también tampoco del arte. Escritoras, libretistas, actrices, también han sido afectadas por esta discriminación. Y aquí hay un dato bien importante para que hagamos una reflexión. Miren ustedes, 2086 se cerrará la brecha salarial
y si no se contrarresta la tendencia actual. O sea, 2086, o sea, nos quedan todavía 50 y pico de años, 60 y pico de años más para nosotros mirar a ver cómo podemos llegar a cerrar estas brechas que se han hecho hasta el momento. Les decía entonces que hablamos de primeras luchas, ¿cierto? Tenemos el Pan y Paz en Rusia para 1917, Pan y Rosas en los Estados Unidos, cuando se llamó la lucha que hicieron estas jóvenes y mujeres en Estados Unidos, y Hechos no palabras en Inglaterra. Ahí en Inglaterra me parece que es un acto bien importante de reflexionar con respecto a eso, aunque fue el primero de muchos. Tenemos a Emily Pankhurst, una inglesa, que fue encarcelada 13 veces por exigir los derechos políticos y la participación equitativa de la mujer dentro de la política y el desarrollo que se estaba realizando en Inglaterra en ese momento. Ella se organizaron un grupo de mujeres en Inglaterra y lograron de alguna manera colocar su granito de arena a esta lucha y de alguna manera estimular a los otros países a que dijeran ya no más, ya basta, inclusive hasta contra su propia vida. Utilizaron los aspectos diferentes sociales y políticos para ellas hacer parte de este proceso de lucha en Inglaterra, lo mismo pues en Estados Unidos, y lo que les mencionaba ahorita de Pan y Paz y Rusia, que todas miren ustedes los nombres que nosotras a lo largo de la historia pues hemos logrado como establecer estos lemas. El Día Internacional de la Mujer entonces trabajadora no es simplemente el hecho de que el 8 de marzo como tal, no, y eso de celebración a mí me parece que me pareció muy afortunada la apreciación que hacía Juliana ahorita, donde nosotros no estamos hablando de celebración, porque es que nosotros estamos disfrutando, entre comillas, de lo que nosotros tenemos hoy por una lucha constante de las mujeres que nos han antecedido, que han sido ejemplo de lucha, ejemplo de superación, ejemplo de dignidad, porque es que esta lucha a nosotras nos tiene que dignificar, porque es que no es simplemente el hecho de que me des una rosa o un chocolate, eso me parece que es maravilloso porque es un reconocimiento a lo que tú tienes como mujer, pero aparte de eso también tiene que haber un reconocimiento y un respeto por lo que significa ser mujer dentro de una sociedad que ha sido discriminadora, dentro de una sociedad que ha sido completamente usurpadora del derecho al que yo tengo como ciudadana del mundo, a vivir en una sociedad con todas las condiciones humanas, laborales, políticas, sociales y económicas que me permitan desarrollarme a mí como ser, como profesional y como persona. Entonces es desmitificar, sacar un poquito como de ese contexto y decir, bueno, entonces el 8 de marzo yo voy y te regalo una rosa, pero por la noche te pego una pela. O yo voy y te regalo una rosa o un chocolate, pero por la noche no te hago caso a lo que tú me estás diciendo, ni te escucho, ni te respeto, ni respeto tu opinión, ni respeto lo que tú dices como persona, ¿cierto? Entonces es una contradicción bien interesante y volvemos a lo mismo. El Día de la Madre no es el 8 de mayo o el día que la sociedad de consumo lo determine. Nosotros somos todos ciudadanos del mundo y por tal razón todos tenemos derecho a lo que la sociedad como tal implica, ¿cierto? A respecto a la libre opinión, a ser parte de un proceso económico, ¿cierto? A desarrollarme íntegramente como persona, a mi formación profesional. Aquí encuentro una frase que me parece bien interesante dentro de este contexto y es: la peor lucha es la que no se hace. Y ahí entonces retomar, por ejemplo, el trabajo de las mujeres en ruinas, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las mujeres llegan y se encuentran en 1945 con unos países europeos completamente destrozados, sin hombres, porque los hombres, ustedes no son los que van a la guerra, pero las mujeres de alguna manera también hacen su aporte. Y este caso de las mujeres de las ruinas que se inicia después de la Segunda Guerra Mundial me parece bien interesante, porque ellas dicen, bueno, no tenemos hombres, pero no los necesitamos para hacer una reconstrucción de nuestra sociedad. Y empieza entonces ese proceso de reconstrucción de hospitales, de escuelas, de viviendas, de limpiar calles, de reconstruirse en ellas mismas y demostrar de que si los hombres están combatiendo en la guerra
y bueno, también hubo participación femenina, pero pues de eso tendríamos otro tema para hablar. Pero esa participación directa, donde tenemos que construir una sociedad y reconstruir estos espacios para nuestros hijos, para nuestros esposos, inclusive para nosotras mismas, porque es que nosotras somos eso, nosotras somos mujeres resilientes constantemente. La historia, a pesar de que nos castigan, nosotras seguimos, y la historia nos dice no más, y hubo muertes. Rosa Luxemburgo, una chica judío-polaca que fue asesinada en Alemania por exigir los derechos de la participación política de la mujer en igualdad de condiciones, es otro ejemplo de esto, de que nosotras estamos por encima de, y que somos capaces de ir más allá de. Ahora, hasta dónde nosotros somos comprometidas con ese aspecto y decidimos, bueno, vamos a hacerlo. Entonces, es eso, la peor lucha es esa que no se hace, es esa con la que yo no me comprometo, es esa con la que yo no digo, bueno, hasta aquí y voy a empezar, de que mi esposo, mi novio, mi compañero no respeta mi opinión o me desmerita dentro de nuestro propio espacio o en el espacio que compartimos y yo sigo igual aquí. Bueno, no, tenemos que empezar a mirar hasta dónde, y ahí nos da pauta una controversia que me parece bien particular aquí, es que tiene que ver con respecto al voto femenino, ¿cierto? Entonces ese derecho al voto, que me parece que es otra de las formas en la que nosotras no hemos podido porque primero la participación, segundo la posibilidad de ser elegida, que es otro lío. Y tercero, la forma en la que se han dado las condiciones. Es que si ustedes miran cuál era el temor de las personas porque nosotras pudiéramos votar, miren, por ejemplo, la mujer se desviaría de su vocación natural al hogar. O sea, que ya entonces dejaríamos de ser las mujeres de hogar, las que cocinamos, limpiamos y planchamos, porque tenemos la posición y la capacidad de elegir. Por ejemplo, que llevaría a discordia en los hogares, amenazando la estabilidad de las familias. ¿Desde cuándo la responsabilidad única y exclusivamente del desarrollo de las familias está a cargo de la mujer? Es una cosa de conjunto. El trabajo en el hogar es una cosa de complemento. Es una cosa de tú a tú, donde tú tienes unas responsabilidades y yo tengo las mías, pero no puede ser solamente responsabilidad de que la mujer. Entonces decimos, como decían nuestras abuelas, y por eso les digo que muchas cosas de la formación que nosotros tenemos, nosotras mismas tenemos responsabilidad en ellas por esa forma machista en la que hemos establecido. Tú tienes la responsabilidad y nos hemos hecho el chip de que nosotras somos, pero resulta que no es así. Tiene que haber una compatibilidad y una empatía frente al desarrollo de una familia. Y la última, que me parece que es, perdemos el encanto y la feminidad. El hecho de yo pensar diferente, yo poder establecer en un voto qué quiero y qué necesito, me va a dar a mí la posibilidad de dejar de ser lo que soy y perder mi encanto. Bueno, eso ahí se los dejo, compañeros, para que podamos mirar eso más detalle. Bueno, el color morado. ¿Por qué tomo esta parte? Por la simbología. La simbología dentro de este carácter, y quisiera como antes de llegar acá a darles como unos datos que me parecen bien importantes con respecto a lo del voto. Miren, para 1893, que es el primer país donde se vota la mujer, en Nueva Zelanda, en 1951 en Argentina, en 1952 en Chile. El primer país de América donde la mujer vota es en Ecuador en 1932. Y en Inglaterra, después de todas estas luchas de Emily Purcell, bueno, de todas estas chicas que le mencioné anteriormente, solo para mayores de 30 años se puede votar en 1903 en Inglaterra. Entonces, retomando entonces un poquito acá lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con hay dos versiones. La más acertada, o sea, la que más se puede dar es un color más neutral que adoptan las votantes inglesas, porque consideran que es un color que ni es azul, o sea, ni es primario, ni tiene que ver con política dentro de todo esto, y seleccionan el color morado como un color que invita a las luchas de las mujeres por la forma, por lo que les decía ahora, simbólicamente. Hay una teoría que habla del incendio que pasó el 25 de marzo en la fábrica textil de Nueva York, donde les decía anteriormente que murieron unas obreras calcinadas allí.
donde la excusa del patrón era que temían que se les robaran, ingresaran los ladrones en medio de todo este auge de la lucha y de las marchas de solidaridad de las mujeres, y pues se crea este incendio, y se dice que que como las prendas eran de ese color, entonces salía un humo morado de la fábrica, y que por eso pues lo tomaron. Igual es un hito, no es confirmado, pero como que también tener como un poquitico, pues como darles un poquito de claridad. Estos temas me parecen que son bien importantes: feminicidios, trata de blancas y la mujer ideal. Esto me parece que esto de la mujer ideal, yo aquí tengo varios temas que me parecen el pie pequeño, por ejemplo, que la tortura de las mujeres en Asia para que tuvieran el pie más pequeño era el más elegante, y la tortura, e inclusive aún se utiliza como esa práctica de que el pie tiene que ser pequeño y el zapato cerrado de tal manera que los pies se unan uno al otro, por seguir pensando en la mujer ideal. Vida de princesas, porque la vida de princesas nos han enseñado el famoso cuento del príncipe azul que llega y entonces me saca de mi casa, me caso con el vestido blanco, rojo, de cola de 7 metros, y entonces ahí hasta llega el cuento de princesa. Pero ¿hasta cuándo, hasta dónde la vida de princesa realmente es lo que yo necesito? Nos enseñaron a nosotras desde muy pequeñas la Bella Durmiente, la Blancanieves, que entonces estamos en un lío y llega el príncipe azul y nos despierta y no, es más, está tan replanteado esto también, que inclusive ahora, después hay unas actrices, Emma Thompson, por ejemplo, que dice, bueno, ¿hasta dónde los dibujos animados han permitido esto de vida de princesas en las chicas? Que hay que establecer. Entonces ya sale Mulan, pero aunque sale Mulan también tiene que vestirse de hombre para poder ir a la guerra. Ya sale Valiente, entonces salen otra clase de imágenes para los niños, para las niñas, para decirles, bueno, usted puede, ¿cierto? Matrimonios arreglados, todos sabemos que es una de las prácticas más comunes en África y en algunos países del Asia. Entonces, también de que tú de 10, 11 años ya sabes cuál va a ser tu esposo, no tenga la edad que tenga, no importa, en matrimonio arreglado, donde tú das tu dote, todavía hoy en día nosotros estamos hablando de eso. Las mutilaciones en África, que aunque son una situación cultural y que ha sido una de las grandes discusiones que se ha llevado a lo largo de la historia, a pesar de su actuar cultural, también vemos de que, bueno, la mutilación es una forma de no sentir sexualmente nada, y ¿quién me dice a mí que yo como mujer no tenga que sentir el mismo placer que siente el hombre dentro de su relación sexual? Entonces, básicamente como eso, ¿cierto? El concepto de hijos naturales, bastardos y legítimos. A mí esto en una conferencia que hubo en 1975 de mujeres en México, se abordó este tema y se decía, bueno, ¿cómo así que entonces yo soy hijos naturales? Porque entonces hijos bastardos, que todavía el tema a mí, es una cosa preocupante, porque aún el término como tal se utiliza. Entonces tenemos que empezar como nosotros. Miren que no se trata entonces solamente de luchar por unas reivindicaciones o una participación política, va más allá porque es que el maltrato no está solamente encaminado a la falta de respeto, sino a la posibilidad que yo tengo para elegir cuándo, cómo y en qué manera hago mi acto de reproducción. Es que yo como mujer también puedo determinar si quiero ser mamá o no quiero hacerlo. Yo no tengo que, si yo me caso y le digo a mi esposo, o me caso, o me junto, bueno, lo que sea, digo, no quiero tener hijos, es mi decisión, no tiene que depender de otra, ¿cierto? Entonces aquí es como una especie de llevarlos a ustedes a una reflexión en donde los avances que hemos conseguido hasta dónde nos llevan, ¿cierto? Y qué necesitamos nosotros para desarrollarnos como mujeres dentro de una sociedad. Entonces no es solamente el hecho de hacer sentir mi posición política, sino también mis derechos como ciudadana del mundo, ¿cierto? Cosas, por ejemplo, tan irrisorias, por ejemplo, que pasan en Arabia, al 2018, estamos hablando de 3 años atrás, las mujeres no podían conducir un auto. O sea, eso uno lo dice acá y uno dice, bueno, entonces, ¿qué pasa en América? ¿Qué pasa en los otros países? Entonces, a pesar de que son cosas culturales, uno dice, bueno, ¿cómo es posible que yo apenas puedo llegar a conducir un auto? Peor aún, no puedo hospedarme en un hotel si estoy sola, ¿cierto? Que como pasa en Arabia. Y entonces uno dice, bueno, ¿hasta dónde la dominación y la falta de
de participación o de respeto a lo que soy como ciudadana del mundo me está a mí frustrando dentro de mi desarrollo como ser humano, más que como mujer. Entonces, hay un ejemplo muy claro de eso en unas aldeas africanas, donde cansadas del maltrato decidieron, bueno, vamos a hacer nuestras aldeas, y hay unas aldeas que son únicas, exclusivamente femeninas. Todas estas mujeres que habían sido maltratadas, violadas, golpeadas, cogieron y dieron su sede y empezaron ellas mismas a desarrollar su pensamiento. Esto no quiere decir que nosotros tengamos que apartarnos del hombre para poder asumir nuestros retos como ciudadanas del mundo. Tenemos que trabajar en conjunto, pero también tenemos que trabajar en ese conjunto de que me respetan a mí por lo que soy, por lo que pienso y por lo que tengo. No por lo que soy, no porque soy mujer, sino porque soy ciudadana, que necesito tener las mismas condiciones en las que Entonces, aquí va una pregunta. Yo pensaría que, para no hacerme más larga, porque aquí podríamos hablar mucho más, Profe, sí, muchas gracias. No, estaba excelente la intervención. Ya eso estaba acá hablando con mi compañero, y pues la idea ahorita es que de pronto demos como unas preguntas, de pronto si alguien quiere participar o complementar de pronto lo que tú has expuesto, que no, excelente, profe, excelente. Entonces, hacer esa síntesis de todos esos años en 25 minutos es... Entonces terminaríamos con esto, compañeros y compañeras. ¿Cuál es el papel en la sociedad? Yo soy emprendedora, yo soy luchadora, soy madre, soy esposa, soy formadora, soy profesional. O sea, y aquí no quiere decir de que yo escoja uno de estos, compañeras, compañeros. Nosotros somos todo esto juntos, porque yo soy madre, soy esposa, soy formadora. Si yo soy madre, yo tengo en mi casa hijos que tengo que mostrarles el camino y decirles, no, porque primero el almuerzo y la carne más grande tiene que ser para el hermano, para el esposo, para el papá, o porque usted no trapea y no lava la loza. Es que nosotras también tenemos responsabilidad en eso. Entonces, si soy madre, soy esposa, vamos a compartir, porque usted es padre y esposa, o sea, las cosas son juntos. Soy emprendedora, entonces ahorita nosotros decimos, bueno, es que esta mujer es una luchadora, es una berraca. Sí, claro, pero es que no tendría que ser así, porque nosotros podríamos contar en los dedos de la mano, lo que les decía ahorita, la cantidad de mujeres que han emprendido trabajos y que, bueno, pero han pasado casi que desapercibidas, porque es exactamente eso. Nosotros tenemos todas estas condiciones para sacar adelante procesos y para resaltarlos y sacarlos adelante. De alguna manera, por eso nos corresponde, entonces, en este papel en la sociedad nos corresponde hacer todo esto junto, porque si no lo hacemos, entonces no tenemos la posibilidad de hacerle homenaje a esas personas y a esas mujeres que murieron para que nosotros tengamos el derecho que tenemos ahorita. Yo con mis estudiantes algún día reflexionaba sobre lo que es el voto, y me decían, profe, es que ¿por quién voto yo? Ay, qué pereza ir a votar, esa decisión allá. Y yo les decía, eso a mí me parte el corazón, porque yo pensaba y les he dicho a ellos, a ellas y cada que tengo oportunidad, si nosotros supiéramos el sacrificio de que las mujeres han hecho a lo largo de la historia para tener lo mínimo que tenemos ahorita, porque es que ahorita es muy poco para lo que necesitamos hacer. Recuerden que les decía anteriormente que necesitamos más o menos 60 años más para poder establecer y cerrar esta brecha entre hombre y mujer. Entonces, lo que tenemos ahorita es la posibilidad de ir, elegir y decidir. Entonces, tenemos que hacer uso de ese derecho como tal y no dejarlo perder. Muchas gracias. Qué pena un poquito extensa, pero es muy difícil resumir un poquitico como esa, ¿no? Profe Tulia, no, excelente la intervención, de verdad que pues da muchas luces. Nos damos cuenta que todavía nos falta construir, pero qué bueno que nosotros acá desde las instituciones educativas podamos seguir haciendo ese aporte. El hecho de nosotros pensar en hacer ese trabajo, creo que responsabilidad, nosotros como docentes tenemos una responsabilidad grande en el hecho de fomentarlo en nuestros estudiantes, precisamente eso, comenzar como a acabar con esos mitos, esa desinformación que se genera, de pronto esas cuestiones que nosotros naturalizamos y que decimos que es una cuestión cultural, pero ¿cómo así que una cuestión cultural, o que eso es natural, o que así lo hacemos? Porque muchas de esos comportamientos que nosotros tenemos, pues a veces también creo que todos damos como el espacio para que eso se dé, y nosotros creo que podemos cambiar eso.
hacerlo nosotros en nuestra labor como hijos, como pareja, en el caso hablando pues desde los hombres. Yo creo que nosotros también tenemos, creería yo, toda la responsabilidad de asumir esto de una manera diferente, porque creo que como lo hemos venido haciendo, pues no ha sido la forma más adecuada. Entonces, qué bueno hoy que se haya dado pues como este espacio de reflexión, que hayamos tenido este tiempo para hacerlo. Igual esto no es una cuestión de un día, esto es una cuestión que tenemos que hacerlo todos los días en nuestra vida cotidiana, ir cambiando un poco todas esas maneras de asumir nuestra realidad y la forma como nos relacionamos obviamente con las mujeres. Creería yo que ahorita es muy importante trabajar en pro del evitar todo el tipo de violencia, o sea, porque eso todos los días uno se da cuenta las diferentes manifestaciones de parte del señor que mata a su esposa, el señor que la maltrata, y no solamente pues en la parte física, sino psicológicamente también, que la degrada como persona. Entonces yo creo que el trabajo que tenemos que hacer es muy bueno. Profe, agradecerle por esa capacidad de síntesis, o sea, aparte de eso, hablaste todo el simbolismo que se maneja, nos diste como unas luces y nos explicaste pues también como muchos de esos elementos que simbólicamente giran alrededor del día, y pues nosotros creo que esos son como las banderas de las luchas que tienen las mujeres y que ojalá pues se puedan seguir dando. Yo quiero en este momento aprovechar, ya como para ir cerrando, profe, si de pronto alguien de los que están acá presentes, de mis compañeras, las profesoras, de las estudiantes, de los profesores, directivas, no sé, quieren aportar algo, quieren hablar como para hacer como una retroalimentación, un feedback, antes de que ya pues cerremos esta actividad del día de hoy. Entonces, no sé, profe, si alguien quiere hablar. Hay un estudiante acá, creo yo que es un estudiante, me hizo dos preguntas, o sea, él ha preguntado dos veces. La primera dice que si el Día de la Mujer es de reconocimiento o si es una costumbre. Y en la parte de abajo me pregunta qué piensa de las feminazis, dice él. Yo creo que esta pregunta va para la profesora Tulia. Bueno, a ver, el feminismo a ver, yo siempre he pensado que todos los polos son dañinos, o sea, pero tampoco puedo estar en la mitad. O sea, o blanco o negro, pero dentro, y como lo decías ahorita, pues uno como pinta, uno tiene que mirar las tonalidades, ¿cierto? Entonces ahí ni tan lejos ni tan cerca. Lo que pasa es que el feminismo, y en este caso, pues feminazi me parece que es un término muy despectivo, pero yo pienso que el feminismo como tal ha tomado como ha sido como muy recalcitrante con posiciones como muy radicales, ¿cierto? Entonces volvemos a lo mismo, yo necesito primero que me reconozcan como persona, ¿cierto? Y ese reconocimiento que tengo como persona me va a permitir a mí desarrollar una cantidad de cosas, ¿cierto? O sea, el tener igualdad ya no me va a mí a llevar a tener que exigir una cantidad de derechos que por ende la igualdad me los da. Entonces, si a mí por ende la igualdad me da los derechos a los que yo necesito, entonces yo no voy a tener que estar ni feminista al extremo, ni machista al otro lado, simplemente estoy haciendo uso de los derechos como ciudadana del mundo que me tiene que ofrecer una sociedad, ¿cierto? Entonces, siempre he pensado que los extremos son malos, yo no puedo quedarme en un extremo exigiendo nomás para mí, porque yo tengo que ser también consecuente con lo que yo estoy solicitando, ¿cierto? Y lo que yo estoy solicitando es respeto, es derecho a participar, derecho a decidir, derecho a asociarme, derecho a reproducirme, que son derechos que deben de ser manejados dentro de lo que es la igualdad, ¿cierto? Profe, sí, me parece excelente. Yo también creería que a veces nosotros pecamos un poco con el tema de rotular de pronto por el término que utiliza de pronto el estudiante, aunque me parece interesante la intervención, porque en redes sociales se da mucho el hecho de a veces es el pedir o estas luchas que se dan
alrededor de los derechos de las mujeres, pues una forma de rotularlo de manera despectiva es utilizando el término que acaba de escribir el estudiante. Pero qué bueno que estos espacios se den, que los estudiantes pues se animen a participar, que pregunten. Entonces, no sé, compañeros, no sé quién quiere participar en este momento, ya como una última intervención. Piden la palabra, sino pues como para cerrar. Bueno, Jonathan, yo ante todo quiero habla? agradecerles. Buenos días. El detalle. Julieta. Ok, profe. ¿Será que me tocó meterme con el de mi hermana porque no bueno, pude con el Dale, mío? profe, tienen la palabra. Agradecerles de corazón el detalle que tuvieron con las mujeres hoy. Muy bonito. La intervención de la profe Tulia, que es súper importante, y agregar que sí, son muy importantes nuestros derechos, pero también yo creo que en este tiempo debemos de practicar, hombres y mujeres, lo que es la tolerancia, el amor, la comprensión, el diálogo, que más que llegar a tener el derecho es poder vivir en armonía. A veces las mujeres tomamos decisiones o no somos tolerantes en familia y esto ocasiona muchas dificultades. Entonces, es ante todo también tener en cuenta de que fuera de tener esos derechos y gracias a Dios con la lucha y muchas dificultades y muchas cosas que se vivieron durante la historia, tenemos la oportunidad también de poder dejar algo en nuestros hogares, en nuestras aulas, porque es allí donde nosotros tenemos que involucrarnos y mirar que este mundo necesita es la parte humana, la parte donde podamos nosotros decir sí, podemos vivir en paz, sí podemos recuperar los espacios, pero con tolerancia, amor, armonía y vivir en paz. Entonces yo les agradezco este día de hoy por esta oportunidad de expresar y sí, de festejar, porque de una u otra forma estamos festejando este día tan maravilloso, el Día de la Mujer. Dios me los bendiga. Sí, profe Julieta, muchas gracias por la intervención. No sé si alguien más quiera aportar algo, decir algo. Es el momento como para que escribe la profesora Luceneida. En ocasiones el haber sido formado en este estilo de machismo hace que seamos duras y exigentes con nosotras mismas o que a veces haya un conformismo a situaciones que afectan nuestros derechos. Nancy Toro, la docente orientadora, dice, si para una sociedad patriarcal y heteronormativa hacer eco por la igualdad de derechos se interpreta como feminacismo, pues la tarea es educar. Sí, yo creo que precisamente eso es lo que nosotros tenemos que hacer, es comenzar a educar en ese sentido, cambiar esa visión obtusa que tenemos frente a todo lo que implica el rol de mujer, porque esto es responsabilidad de todos, como lo decía la profesora Tulia. Bueno, no siendo más, agradecerles a todos infinitamente la participación. Creo que para hacer un primer ejercicio que hacemos, pues nos salió muy bien. Agradecerle a la profesora Tulia toda su intervención, la disposición, la pasión con que explica los diferentes temas. Hoy pues el tema relacionado con la mujer, con el 8 de marzo, el Día Internacional. Por lo que vimos con la intervención de la profesora Tulia, es un tema que se puede abordar desde muchas aristas, es decir, que acá nos queda más el trabajo que nosotros vamos a hacer para seguir investigando, para seguir cambiando conductas que nosotros tenemos en nuestra cotidianidad, y la tarea de nosotros como docentes seguir siendo esa, formando a nuestros estudiantes para cambiar esa mentalidad. A todos agradecerles la participación y bueno, esperamos que podamos contar con otros espacios de este tipo y que podamos nosotros seguir en nuestra tarea de educarlos. A las mujeres, pues más que felicitarlas, pues que sigan en esa lucha, con esas ganas, que sigan liderando procesos, que sigan cambiando el mundo para que este sea pues un mejor país para todos. Muchas gracias de verdad, compañeras, y pues no queda más que desearles un feliz resto de semana. Entonces,
a todos y a los padres de familia, estudiantes que estén muy bien. Muchas gracias para todos, que tengan un buen día. Hasta luego, gracias, Julia. Con todo el corazón.